Buenos días, buenas noches. El 22 del año 2022, nuestro invitado de hoy, Eduardo Gudinas, investigador del CEDIP, Observatorio Globalización, realizó un impactante trabajo de investigación para analizar los efectos de la guerra en Ucrania sobre el comercio global y la energía. Como consecuencia de aquella guerra, se desencadenó, según Gudinas, una reorganización del comercio global, aumento de los precios de los hidrocarburos, lo mismo que en alimentos y minerales, con sucesivas olas de efectos negativos sobre otras áreas como la seguridad alimentaria, las transiciones energéticas y el cambio climático. Hoy lo hemos invitado para analizar los impactos económicos de la guerra en Irán, en la economía global y sobre todo en América Latina. La guerra en Irán ha provocado ya miles de muertos, destrucción de infraestructura petrolera y la elevación del precio del barril del petróleo por encima de los $100 por primera vez desde 2022. En este marco preguntamos cuáles son los impactos económicos y políticos de la guerra en Irán sobre la economía global y América Latina. ¿Son efectos a corto, a largo plazo? Muchas gracias, profesor Gudinas, por aceptar nuestra invitación para analizar este tema importante. Inmediatamente paso a preguntarle cuál es la situación de la guerra en Irán en este momento. ¿Qué significa para la economía mundial y el comercio global mantener el cierre del estrecho de Hormuz? Profesor. Bueno, muchas gracias, Mirko. Un saludo a todos los que nos están viendo de diferentes lugares. Y como tú bien decías, estamos viviendo una situación crítica, por momentos dramática, y además que cambia día por día. Por ejemplo, pocas horas atrás, Donald Trump anunció de que iba a cerrar permanentemente el estrecho de Hormuz cuando unos días antes había indicado que precisamente sus fuerzas militares lo iban a liberar. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre y los cambios son por momentos vertiginosos. Hoy se ha sabido también, por ejemplo, que en la mediación que llevaba adelante Pakistán, varias veces intentaron convencer al vicepresidente Vance, que representaba a Washington en esas negociaciones en Pakistán, de que no se fuera de la reunión. Y después de repetidas consultas con el presidente Trump, finalmente se fueron diciendo, esta es nuestra única propuesta, la toman o la dejan. No había tal negociación en marcha. Por lo tanto, la situación en ese sentido es dramática. ¿Qué está en juego acá? Bueno, por un lado tenemos la ruptura, quiebre o bloqueo de una vía de comunicación importante. He preparado para acompañar esta presentación 4 o 5 gráficos para ayudar a evaluar esto. Entonces he preparado algunos indicadores para que ver gráficamente la situación de el manejo global de hidrocarburos, sea el crudo o sea el gas. El 20% está en riesgo del total global comercializado porque de una manera u otra pasa por ese estrecho. También el 20% del fosfato, el 30% del helio, 30% del amonio, 45% del sulfuro y llega casi al 50% la urea. Entonces tenemos, tan solo con estos ejemplos, afectaciones directas a los insumos de energía derivados de hidrocarburos de esa zona de Oriente Medio, a insumos para los fertilizantes, y esto tiene efectos secundarios en una cascada que ya hemos conocido y como tú bien decías sucedieron con la invasión de Rusia a Ucrania, que son, por ejemplo, el aumento del precio de los combustibles, el aumento del precio de los alimentos porque los fertilizantes son más caros. Eso desencadena en distintos países incremento de la inflación, incremento del costo de vida, endeudamiento para poder conseguir insumos de otros lados, afectación en algunas cadenas productivas. Les menciono uno, por ejemplo, Australia se ha quedado sin diésel. Hay una flota de tanqueros de diferentes lugares del mundo rumbo a Australia para poderle hacer llegar diésel. Entonces, eso tiene efectos sobre todo en algunos países de Asia y de África. Mencionemos, por ejemplo, a la India, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Egipto.
A su vez también alcanzan a América Latina. Por ejemplo, Brasil es muy dependiente de la importación de insumos para los fertilizantes. Y por otro lado, estos impactos, como los que acabamos de ver, al mismo tiempo, estos impactos que acabamos de ver, al mismo tiempo, afectan las economías nacionales que tienen distinta capacidad de amortiguación, de resiliencia. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, donde estamos en este momento, es mucho más delicada la situación porque el país vive importantes restricciones económicas. No es la situación de otras naciones. Por lo tanto, un aumento del precio de los combustibles, escasez de combustible o de fertilizantes podrá incrementar o no procesos de dificultades internas, malestar social e incluso más altos niveles de conflictividad. Dando un paso más en esto, que me parece además impactante, acá no solo están en juego las afectaciones a la infraestructura de Irán, porque en paralelo también ha habido afectaciones a refinerías, estaciones de bombeo, de procesamiento de oleoductos de los países vecinos, dado que también Irán los ha bombardeado. Entonces, otra cuestión increíble de aquí es que las informaciones oficiales de los gobiernos no son fiables ni de un lado ni del otro. Entonces, para tener un panorama de cuál es la afectación de la infraestructura petrolera en toda esa región del Medio Oriente, finalmente la fuente más precisa son los analistas económicos y los reportes del sector petrolero, porque no pueden ocultar de que le bombardearon la refinería. Entonces, se acaba de conocer en el día de ayer un informe de JP Morgan que dice que en estas 6 semanas de guerra, el 60% de la infraestructura petrolera en todos los estados del Golfo está afectada, de una manera o de otra. De eso, el 50% tiene daños. Y hay varios enclaves que están dañados o son muy destruidos. Además de los impactos conocidos, porque los ha publicitado Washington, sobre Irán, por ejemplo, de haber volado la refinería en la ciudad capital de Teherán. Por ejemplo, en Qatar el 17% de su infraestructura petrolera está afectada o dañada. Lo mismo en Bahrein, lo mismo en Arabia Saudita, que tienen afectados sus oleoductos alternativos y las unidades que mantienen funcionando esos oleoductos. Por lo tanto, eso explica de por qué la situación es tan grave y se generan oleadas de repercusiones en los países vecinos, en los continentes vecinos, llegando hacia nuestra región también. Profesor, ¿cómo usted ha analizado el tema de las modificaciones y transformaciones y elevación del precio del petróleo en relación a otros periodos? Aquí en la situación del precio del petróleo son nuevas oleadas de aumento. Para ello también tengo otra lámina para compartir. Tengo aquí unas láminas para compartir. En primer lugar, este conflicto ha impactado negativamente en la economía global, pero ha beneficiado al sector petrolero. Esta gráfica que los que nos están acompañando pueden ver es impactante en ese sentido. Si ustedes toman las 500 empresas más ricas de Standard Poor's, el índice de desempeño de esas empresas, ustedes ven que ha caído desde inicio del 2025, que es la gráfica superior. Pero si ustedes solo consideran el subconjunto de las compañías que están propias del sector energía, su valor se ha disparado hacia arriba. Entonces, la economía global en muchos sectores se daña, pero el sector petrolero corporativo gana más dinero y hace negocio con la guerra. Y esto es impactante. Los datos, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio
y de la OCDE indican que varias regiones van a tener una caída en sus niveles de crecimiento económico. Por ejemplo, muy importante en algunos países europeos, en la India. Sin embargo, Estados Unidos va a aumentar su tasa de crecimiento económico porque es un gran exportador de hidrocarburos, especialmente de gas, debido al fracking que tiene en marcha en algunas áreas de su país. Por lo tanto, hay un efecto dual donde muchos pierden, pero una vez más el viejo sector corporativo de los combustibles fósiles gana. Dando un paso más, si nosotros miramos en los últimos años a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, ustedes vean que cuando Rusia invade ese territorio, el precio del petróleo estaba entre 80 y 100 dólares. Comenzó a subir, hasta que a la semana alcanzó el pico de 133 dólares y comenzó a bajar, hubo una baja en el 2023, se consolidó en el 2024, más en el año pasado, 2025, y llegó al mínimo de los últimos años, de 60 dólares el barril de petróleo. Ahora, cuando Estados Unidos ataca a Irán, los precios ya superaron de vuelta los 108, en ese caso, para este momento de esa gráfica, 108 dólares el barril de petróleo. O sea, todo lo que se había ganado de estabilización de redes alternativas de comercio de petróleo y de gas en los años anteriores se perdieron y volvemos a una situación muy similar a la del 2022. Si yo amplío la cobertura de esta gráfica, disculpen ustedes que una parte del texto está en inglés, pero lo vamos a poder manejar sin ninguna dificultad. Aquí en este caso está el valor de petróleo desde el año 1946. Entonces, si vamos hacia atrás, teníamos los valores de cuando Rusia invadió Ucrania, que les decía que apenas superaban los 100 dólares, pero el pico mayor ocurrió durante la crisis financiera hipotecaria del 2008, donde el valor de los hidrocarburos rozaron los 150 dólares. Para recordar a lo que nos están escuchando, eran los tiempos del progresismo basado en la explotación de petróleo. Tiempos de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador o Hugo Chávez en Venezuela, donde se lograban ingentes ingresos por exportaciones de petróleo a precios muy altos en aquellos tiempos. Esos niveles fueron tan altos que eran mucho más elevados que los alcanzados en la guerra de Irak, cuando se invadió en tormenta del desierto con la presidencia de Bush, la guerra en Afganistán, la guerra del Golfo, la guerra de Irán-Irak en los años 80, y muchísimo más alto cuando el primer embargo petrolero de los países árabes en la década de 1970. Por lo tanto, ¿por qué les comparto esta gráfica? Porque hay un proceso de fondo de que el petróleo es cada vez más caro, por lo tanto, sobre esa tendencia regular de incremento del valor del petróleo, estos conflictos por el recurso lo que hacen es disparar aún más los precios. Pero la tendencia de base es seguir aumentando. ¿Por qué? Porque los yacimientos de petróleo efectivamente se están agotando, como se había predicho. En Bolivia eso está muy claro. El mismo camino está siguiendo las evaluaciones, por ejemplo, para Perú, Ecuador y Colombia. En el horizonte cercano van a perder sus principales pozos porque se agotaron. Por lo tanto, los precios de base siempre son más caros y se aprovechan estas circunstancias de guerra para hacer la situación aún peor. Profesor, ¿hay alguna fuente que pueda sustituir la producción de ese 20% de petróleo del Golfo Pérsico? ¿Y quiénes son los principales consumidores de esta producción que hoy por hoy está afectada por la guerra? Bueno, el principal beneficiario sigue siendo Estados Unidos porque le vende
a quienes no disponen, y eso lo hace a costa de la diseminación del fracking. Lo importante en tu pregunta es que se podrá advertir, bueno, yo me voy quedando sin crudo o sin gas, busco fuentes alternativas. Ahora, de nuevo ahí estamos atrapados, porque el consumo global de energía sigue aumentando y el 80% de ese consumo global de energía depende de los hidrocarburos. Por lo tanto, la promesa, lo que se habla, por ejemplo, de transiciones en energía apelando a fuentes alternativas basadas en el viento o la energía solar, en algunos casos tiene una tasa de incremento mayor, pero siguen siendo marginales dentro de todo este gran paquete. Dan cuenta aproximadamente del 4%. El gran devorador de esa energía de combustibles fósiles es China, que es el consumidor más grande del planeta, es el 27% del consumo de energía. Ahora, en China una parte importante de ese hidrocarburo venía de Irán, pero no olvidemos que otra parte importante era carbón. Entonces, por ejemplo, los planes de electrificación en China, que es buena cosa y muchas veces se publicitan, en realidad una proporción muy importante de ello depende de quemar otro combustible fósil que es el carbón. Recordemos además, para los que nos están viendo, que después de China viene Estados Unidos, cuyo patrón de consumo exacerbado y opulento de los combustibles fósiles también conocemos. Pero el tercer lugar ahora es la India, que es el 7% del consumo global. Entonces, la situación a la que nosotros enfrentamos no se corresponde con los viejos tipos de análisis del siglo pasado, porque aquí no tenés las grandes potencias industriales del norte que devoran el recurso energético. Aquí están mezclados economías emergentes del sur con la India, el nuevo fenómeno que es China, que podremos discutir cómo encasillarla en su condición híbrida, por un lado con un discurso que reivindica la tradición socialista, pero al mismo tiempo de capitalismo, y todo esto enmarcado en un control estatal, y los países industrializados clásicos que conocemos, como puede ser Estados Unidos o la Unión Europea. En el fondo es que el consumo de energía sigue siendo exacerbado y no hay medidas adecuadas ni eficientes para poner coto, sobre todo a aquel consumo propio de la opulencia, que es claramente en este momento uno de los motores que mantiene la apetencia por los combustibles fósiles y genera cantidad de impactos, desde el impacto social y ambiental en los sitios donde se extrae el petróleo, al final, cuando se lo quema, su contribución al cambio climático. Profesor, se ha hablado de la inflación que está provocando el alza de precios de los combustibles, con mucho énfasis, pero quisiera que usted nos ayude a comprender la afectación del alza de combustibles en la producción de alimentos y esto vinculado a la producción de fertilizantes del Medio Oriente. Básicamente es referido a la producción en Qatar. ¿Cuál es el grado de afectación a la producción de alimentos esta elevación de combustibles, profesor? Bueno, para varios países del Medio Oriente y de África es vital porque dependen de los fertilizantes. Ahora, se forma una asociación también con el aumento del precio de los combustibles. Quisiera dar algunos ejemplos más cercanos a nuestra realidad latinoamericana de cómo han ocurrido estas afectaciones en varios países. Ustedes imagínense en un agricultor mediano en alguno de nuestros países, por ejemplo, supongamos que tiene que comprar fertilizante, le va a salir muy caro o tal vez pase el umbral de un precio prohibitivo y por lo tanto no lo va a poder aplicar. Por lo tanto, su cosecha, los kilos por hectárea que va a obtener, van a menguar o van a desaparecer. Al mismo tiempo, el combustible, el diésel, para mover el tractor es más caro. Por lo tanto, va a estar en riesgo su rentabilidad si llega a tenerla porque necesita gastar más dinero, sea para el fertilizante o sea para el combustible. Entonces, algunos productos agropecuarios
que son propios de unidades productivas medianas o pequeñas, que pueden ir de la agricultura familiar a la agricultura mediana, y que dependan de maquinaria y de fertilización química, van a estar en riesgo. A su vez, el incremento de esos precios más el aumento de los costos del transporte hacia los mercados y centros de distribución dentro de nuestros países hace que lo que usted va a comprar en el fin de semana al mercado sea más caro y por lo tanto mucha gente no lo va a comprar. Eso va a ser una caída de la demanda que también va a afectar al pequeño y mediano agricultor. Entonces se generan una vez más como si usted arrojara una roca en la laguna y usted ve las olas concéntricas que se van expandiendo y generando sucesivas consecuencias negativas. Ahí depende mucho de las capacidades estatales en ayuda, subsidios para poder amortiguar esta situación. Dicho esto, también no puedo dejar de pasar la oportunidad para advertir que ocurra esto es responsabilidad también de seguir estrategias de desarrollo basadas en combustibles fósiles y en fertilización química. Cuando las transiciones de salida para producir alimentos sanos, emitir menos gases invernadero a nivel local por la agricultura y la ganadería, depender menos de los combustibles, o sea, toda la agricultura orgánica, ecológica, etcétera, si se aplicara a gran escala, nos ahorraría de todos estos problemas y nos haría inmunes a crisis como esta del Medio Oriente. Pero como los estados no apuestan en ese sentido, ahora se sufren una vez más estas consecuencias. Profesor, la caracterización de este periodo es muy importante. Usted ha hablado que estas guerras significan una ruptura del relato de la globalización y que estamos frente a una nueva geopolítica de los Estados Unidos respecto al mundo. Mientras Europa está en crisis, China se ha vuelto un gran consumidor y un gran competidor por la hegemonía mundial. ¿Puede ampliar estas explicaciones con la guerra en Irán? Yo creo que sí, que el problema de fondo es ese, y a mí me parece que a veces el énfasis que se pone, por ejemplo, en el conflicto en Medio Oriente, quién bombardeó a quién y quién envió el misil o no envió, muchas veces hace pasar desapercibido procesos más profundos y graves que están en marcha y que nos arrastran aquí en América Latina. Entonces, como tú bien adelantabas, el relato de la globalización, con lo que tiene de bueno y malo, con todo lo que se ha discutido alrededor de ella, contenía dos grandes componentes. Por un lado estaba la oferta comercial económica, que te decían, bueno, vamos a liberalizar el comercio global, pero a la vez lo vamos a ordenar para que no haya ventajas ni trampas entre nosotros. Entonces se armó el marco normativo y de regulación de la Organización Mundial de Comercio. En lo ideal, ¿no? Abro un paréntesis. Todos sabemos que después hacían trampas los distintos países. Pero cierro, y es que el relato, lo que se ofrecía de positivo, es vamos a ordenar porque incluso países pequeños, por ejemplo, como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, podían comerciar con los grandes porque los protegía, entre comillas, esta normativa global. Además, eso estaba asociado también a una internacionalización de patrones culturales, música, cultura, etc. Y en paralelo, que no es menor y ha tenido un enorme impacto, en paralelo hay un discurso positivo de tipo moralista en que la globalización va asociada a protección de los derechos humanos, democratización, sobre todo al estilo liberal, ciertos mecanismos de justicia y garantía de esos derechos en los sistemas de justicia. Entonces, del mismo modo, se organizaron acuerdos internacionales para proteger derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evitar que los países hicieran trampa dentro de sus países violando los derechos de sus marcos constitucionales. Ese paraguas, ese relato positivo comercial político, a su vez generó acuerdos multilaterales globales en temas ambientales, mujeres, derechos, protección de biodiversidad, cambio climático, pueblos indígenas, etc.
Entonces ese era el relato positivo. El primer punto de análisis es que nosotros sabemos desde América Latina, es que en el relato positivo, que tendrá componente que, por cierto, habrá que fortalecer y defender, pero en la práctica los países del norte regularmente nos hacían trampa. Entonces, vea usted, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que afecta a Bolivia, porque es parte de este convenio. La Unión Europea y Bruselas durante todo el tiempo ha hecho trampas en las negociaciones para conseguir las mayores ventajas. Entonces, una de mis primeras reacciones es que a mí me impacta el grado de candidez y a veces de mirarse el ombligo de los analistas europeos que recién ahora se dan cuenta que en la globalización hacen trampa porque la sufren ellos, porque la padecen desde Washington. Entonces, las amenazas comerciales de la administración Trump, por ejemplo, contra la Unión Europea, o contra México, o contra Canadá, ¿cuántas veces se han padecido acá en América Latina, sea desde Washington o sea desde Bruselas? Entonces, aquella globalización que tenía un relato positivo tenía un contenido de hipocresía que nosotros sabíamos. Yo creo que ese tipo de reflexión un poco está en segundo lugar porque hay una avalancha de copiar y de repetir análisis europeos en nuestros medios de prensa convencionales. Entonces, si uno toma cualquier portal o periódico en nuestra ciudad, están, por ejemplo, los comentarios de los analistas del País de Madrid, donde están azorados, qué horrible que es Washington y cómo nos maltrata. Cosa que ya sabíamos en las capitales latinoamericanas desde hace años. Doy un paso más. Entonces, aquel relato positivo, yo creo, creo que puede ser argumentado, que tenía componentes muy valiosos a fortalecer. Por ejemplo, democratización, protección de los derechos, una internacionalización de esa protección de los derechos, el respeto por los pueblos indígenas y así sucesivamente. Ya había un aspecto positivo que debe ser salvaguardado. Ahora, incluso esos aspectos liberales ahora están en entredicho y son no solo literalmente, sino que son bombardeados, por ejemplo, por la administración Trump. Porque tomemos por caso el bombardeo a lanchas en el Caribe, el bombardeo a Caracas y rapto del presidente Maduro, o el bloqueo a la isla de Cuba, son actos que violan esos derechos internacionales que aquella narración de la democracia liberal igual para todos ofrecía. Todo eso ahora es refrendado explícitamente con la nueva doctrina Monroe, que es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional que fue aprobada por Washington. Entonces, aquello que antes se hacía disimulado de tanto en tanto, con menor intensidad, ahora se hace descaradamente con el apoyo de las armas y en acciones directas. Entonces se llega ahí a una situación bien extraña, porque ustedes tienen que la estructura de las décadas pasadas era internacionalmente, a nivel global, me vuelco a liberalizar y coordinar, armonizar el comercio global asociado a una protección de derechos y de justicia, mientras que al mismo tiempo dentro de los países había ciertos niveles distintos de protección o no protección, estrategias neoliberales más o menos evidentes o amortiguadas de algún tipo u otro. Pero ahora eso se revierte con la administración Trump y por lo tanto se combate, se reniega de aquel aspecto internacional, mientras que las agendas nacionales se vuelcan cada vez más hacia la extrema derecha política, fortaleciendo, retomando algunos componentes de lo que hace 10 años atrás era a veces calificado en general como neoliberalismo, y se lo exacerba. De nuevo, este es el caso de lo que ocurre en Estados Unidos, porque ustedes tienen que se están desmontando
todas las protecciones sociales, ambientales y laborales en la normativa, en la capacidad de las agencias gubernamentales de regularlo, sea por reducir su financiamiento o por reducir sus funcionarios, y al mismo tiempo se privatiza y se liberaliza. Quiero darte un ejemplo de estos días. Ustedes recordarán que la administración Trump decidió que iba a desmantelar toda la cooperación de ayuda, lo que ellos llamaban de ayuda al desarrollo, que estaba en manos del Departamento de Estado, incluyendo la Agencia de Desarrollo Internacional, la AID de Estados Unidos. Y que uno de los razonamientos era que íbamos a ahorrar plata, era lo que se decía en Washington, y las desmantelaron todas. Se acaba de publicar un nuevo estudio con una evaluación de dinero de cuánto gasta el gobierno federal de Estados Unidos en mantener ayuda al desarrollo, entre comillas, esencial que no pudo renunciar, como por ejemplo vacunas o en alimentación a zonas de mayor afectación por desastres. Y ahora el gobierno federal está gastando más dinero porque esa ayuda la administran empresas privadas. Por lo tanto, lo que ocurrió fue una privatización de la asistencia y la cooperación internacional al desarrollo, que así como la guerra benefició a empresas privadas de energía y petroleras, ese desmantelamiento de lo que se hacía desde Washington ahora financia, favorece a empresas privadas que se dedican a distribuir vacunas y leche. Entonces estas son las paradojas que estamos viviendo en esta ruptura del orden global. Profesor, quedaría incompleta una entrevista, la cual agradecemos infinitamente, si no nos planteamos alternativas, y estas desde América Latina. ¿Cuáles son las alternativas y las opciones latinoamericanas en estos tiempos de crisis energética, profesor, en estos tiempos de escudo de las Américas, en estos tiempos de doctrina Don Roe? ¿Y cuáles las alternativas frente a la guerra y a la profundización del extractivismo en América Latina? Profesor. Bien, yo entiendo que hay que pensar las alternativas desde otro lugar. Así como advertí hace unos minutos que hay muchos análisis sobre estas situaciones, que lo que hacen es repetir lo que se discute en Bruselas, París, Berlín o Madrid sobre cómo se derrumba la globalización buena que imaginaban los europeos. Entonces, un componente es nosotros tener rescatar nuestra propia historia de cómo se ha vivido esta mundialización y cuáles son los intentos que han tenido lugar en nuestros países y en qué han fallado y no han fallado. Doy un ejemplo de estas últimas semanas. Ustedes saben que hay un conflicto creciente entre la administración Noboa de Ecuador con el gobierno Petro en Colombia. Y por lo tanto, una medida totalmente indefendible, el gobierno Noboa en Quito acaba de aplicar aranceles del 100% a las importaciones que vienen de Colombia, violando el Tratado Andino de Cooperación. La Comunidad Andina de Naciones, la CAN, la ha dinamitado, tan solo para congraciarse con un sentido, con una apetencia que ellos parecen interpretar que viene de Washington. Y el presidente Petro, como represalia, amenaza en hacer otro tanto e incluso retirar a Colombia de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo tanto, aquí estamos viendo, es a lo que llamo a analizar, que los acuerdos de integración regional dentro de América Latina, en sus orígenes, el propósito que tenían era blindarnos y amortiguarnos de los vaivenes globales. Y sobre todo comercializar entre nosotros para no depender de vender materias primas al norte rico y de comprarle sus bienes de capital. Entonces hay que razonar que eso no ha funcionado. No ha funcionado en sus versiones conservadoras, como es la situación de la comunidad andina, pero tampoco ha funcionado en las versiones progresistas, porque la estructura del Mercosur actual, donde está Bolivia, es heredera del progresismo, pero el acuerdo que firmó con la Unión Europea es un clásico acuerdo de libre comercio donde nosotros le vamos a mandar soya, leche y le vamos a tener que comprar automóviles.
Entonces, tenemos que pensar la integración de otro modo. Eso me parece un elemento clave para cualquier alternativa. El segundo aspecto, quisiera llamar a la precaución y a pensar de por qué nos tenemos que alinear nosotros en América Latina o tomar como referencia lo que se hace desde fuera de la región. Porque parece que hay una discusión es que, como yo estoy muy en desacuerdo con Trump en Washington, eso implica tener simpatía por las decisiones de Pekín o por las decisiones de Moscú. Pero ¿son ellos ejemplos a seguir? Tengo aquí un par de capturas de discursos recientes para compartir con ustedes. Tengo aquí estas láminas de discursos recientes. Voy a comenzar por los discursos de Trump porque son posiblemente los más conocidos y los que más aparecen en nuestra prensa. Es una retórica de una creciente eh, violencia. Hay un vocabulario de la violencia. Les voy a decir algunos de las últimas semanas. Sobre el asesinato del líder principal de Irán, Trump decía de que él estaba embrujado y era el diablo. Dijo también que era una de las personas más malignas en la historia y que era parte de una banda de personas sedientes de sangre. También indicó que haberlos matado había sido un gran honor. Entonces, esto no puede ser una retórica para nosotros ni una aspiración moral a seguir y por supuesto que no estas acciones. Esto no es nuevo de la administración de Estados Unidos. Recordemos hacia atrás que Ronald Reagan en la década del 80 decía que la Unión Soviética era el imperio del mal. Recordemos después que George W. Bush hablaba del eje del mal. Por lo tanto, este tipo de gestión, este tipo de política y la moral que lleva anula cualquier posibilidad de cobertura de derechos y de justicia. Ahora, si yo tomo algunos de los ejemplos alternativos, me voy por ejemplo a Rusia, tomo el caso de Vladimir Solovyov, que es el más importante comentarista en la televisión rusa. Los más interesados pueden ver sus programas traducidos al inglés. Él tiene dos programas, uno tipo monólogo, que es diario en un estudio impactante, y luego tiene uno tipo tertulia con comentaristas. Les tomo ahora uno de hace unas semanas atrás. En este programa de la noche, transmitido en el horario estelar, él proponía que directamente, como Estados Unidos ya estaba en guerra, había que aprovechar y había que bombardear directamente a Polonia y Lituania. Entonces, si ustedes ven lo que se discute, por ejemplo, en la televisión rusa, el nivel de violencia sería escandalosamente inaceptable en cualquier país latinoamericano. Ahora, pongo estos ejemplos para advertir sobre estos contrastes. Sea el caso de Estados Unidos, el caso de Pekín o el caso de Rusia, yo no veo que haya ahí ejemplos a seguir por esta falta de respeto a los derechos, la anulación de la justicia y además por una condición histórica que yo creo que hay que reivindicar en la condición latinoamericana es que todos hemos pasado en los últimos siglos por procesos de gobiernos autoritarios, de dictadura, y nuestros países se han democratizado. Entonces, no niego que tenemos cantidad de problemas. Tenemos la extrema derecha, por ejemplo, en Argentina, pero la salida es volver a una dictadura, a un gobierno autoritario. No. Por lo tanto, en las discusiones alternativas que tenemos para nuestra región, aprender de lo que nos ha funcionado o no funcionado en integración y frente a la globalización, rescatar la vocación democrática de la región, la construcción de derechos y de justicia con todos sus claroscuros, pero la tosudez, insistir en que queremos más derechos, en que hay que respetar la democracia y que se busca más justicia. Y sobre ello se insertan, como tú bien decías, Mirko, precisamente como consecuencia, hay estrategias que ya son insostenibles. Por ejemplo, de los extractivismos. De todas, yo pondría en primer lugar el flagelo que es la minería de oro
informal, ilegal, tradicional, como ustedes quieran, que está afectando vastas áreas, por ejemplo, de Bolivia, Perú, regiones en Ecuador, amplias zonas de Venezuela y Colombia y también Brasil, porque el nivel de conflictividad, de violencia es brutal, está asociado a redes de corrupción, de tráfico de oro, de mercurio e incluso tráfico de mujeres para los campamentos mineros, y además financia una política de la corrupción. Tenemos el caso, por ejemplo, en Perú, que acaba de tener elecciones con una política totalmente censurada por la ciudadanía, donde quienes encabezan los resultados de la votación están en el orden del 10%, con un Congreso y políticos que tenían niveles de reprobación del 90%. Entonces, dada la situación de nuestros países, una preocupación que me invade es que debemos estar alerta para que los países vecinos no se peruanicen en el sentido de este descrédito de la política que lo lleva a desinteresarse por la vida política y eso termina siendo funcional la instalación de gobiernos que tienen muy altos niveles de corrupción. Entonces esos gérmenes están, por ejemplo, en la crisis que padece Bolivia, en la situación en Chile, con este nuevo gobierno de la derecha, lo mismo en Argentina, lo mismo en Ecuador. Esa falla de la política, esa incapacidad para asegurar alternativas, hace que mucha gente se vuelva a su vida personal, familiar, quede ensimismado y no le importe lo que ocurra en el alrededor. Y eso es justamente lo que quieren esos sectores privilegiados para seguir sacando ventajas, sean sus negocios como siendo funcionales, por ejemplo, a un empresariado extranjero. Ahora, en esto donde se insertan las alternativas a los extractivismos, que son las que estudiamos. Porque si tú tenés un buen mecanismo de integración regional, no tenés por qué estar exportando hierro y cobre para las plantas de fundición en China o en otro lugar. Correcto, Si yo tengo un buen sector agropecuario para darle de comer a nuestra gente, correcto. no tendríamos déficit alimentario ni insuficiencia alimentaria. Pero en cambio se privilegia exportar hacia otros continentes. Y así sucesivamente. Bueno, ese es el razonamiento que plantean estas transiciones. Profesor, importantes recomendaciones, importantes conclusiones, repensar la problemática desde América Latina en estas dimensiones que usted ha señalado. Como siempre, muchas gracias, profesor Eduardo Budinas, por contribuir a esclarecer estos aspectos fundamentales de los impactos económicos y políticos de esta coyuntura tan dramática que vive la humanidad. Y muchas gracias por ayudarnos a pensar alternativas desde América Latina, para América Latina y el mundo. Un fuerte abrazo, profesor, muy agradecido. Bueno, al contrario, yo agradecido a ustedes, agradecido a ti, Mirko, siempre admirando tu tenacidad de todos estos años, siempre con este espacio que es muy valioso y se ha convertido en un clásico.